quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón, y es: no estamos solos, no estamos solos. ¿Cuántos se han sentido solos muchas veces? Solos. Que por más de que haya gente a su alrededor, usted se siente solo. Usted pasa situaciones que usted se siente solo, que usted siente que ya esas situaciones lo están rebasando. Se siente que ya no tiene salida. Se siente que nadie lo escucha, que nadie lo entiende. Es más, no sé usted, pero yo muchas veces he sentido hasta que Dios se ha olvidado de mí. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? ¿Verdad? A veces es una soledad tan profunda, que uno siente que Dios no está, que Dios se olvidó de nosotros. ¿Verdad que sí? Yo me he sentido así. Pero siempre, al final cuando uno siente que ya no hay más fuerzas, siempre Dios se aparece. ¿Verdad que sí? Siempre Dios se aparece. ¿Sabe por qué? Porque Dios llega justo a tiempo. Y no justo a nuestro tiempo, sino justo al tiempo de Dios. Él sabe cuándo Él tiene que llegar. Amén. Así que, si usted se ha sentido joven, se ha sentido, mi amado joven, solo, sin esperanza, sin deseo, sin anhelo, usted ha sentido que que ya no quiere más, hoy te voy a decir: no tires la toalla. Dios está a punto de llegar. Y cuando usted siente que ya es donde está más oscuro, que ya el asunto no se puede poner peor, que ya no se puede poner más difícil, eso quiere decir que ya Dios está a punto de aparecer en tu vida. Amén. Y vamos a leer la palabra. Ya les voy a decir. Vamos a Mateo 14, (22 al 33). ¿Cuántos aquí? Yo sé que esto lo he preguntado varias veces, pero ¿cuántos aquí sirven o han servido en la iglesia? Levante la mano. Y verdad que eso no nos exime de sentirnos solos, de sentirnos derrotados muchas veces. Eso no nos exime. Y muchas veces decimos: ¿pero por qué? Si sirvo a Dios, si estoy en la iglesia, si trato de hacer las cosas bien y me siento así. ¿O por qué si yo sirvo a Dios y siempre estoy allí, por qué me pasan estas cosas? ¿Saben? Esto se lo digo porque lo he vivido. Y el último mes para mí ha sido, como dicen, me han sacudido el nido de una forma que ustedes no tienen ni idea. Pocos saben, sé que algunos saben, muy pocos. Ale sabe bastante del asunto. Después pasaron otras situaciones ahí que ¿sabe qué? Le digo algo, mi amado joven: si no hubiese sido por Dios, no sé qué hubiese sido de mí. Si no hubiese sido por mi Dios, que ha tenido misericordia de mí y me ha sostenido con las pruebas que yo he pasado este mes, créame que no estaría aquí. No estaría aquí si no fuera por la misericordia de mi Dios. Así que, por eso te digo que cuando creemos y sentimos que ya no hay para dónde, que ya no hay más, es allí donde Dios se aparece. Y sabe que entendí estos días, que cuando tenemos la gracia de Dios, aún en los momentos difíciles, la gracia se manifiesta. ¿Sabe? Muchas veces creemos que la gracia es solo para obtener cosas de parte de Dios. Y eso es un grave. ¿Cuándo pedimos nosotros la gracia de Dios? Cuando estamos creyendo por un trabajo, cuando queremos algo, cuando queremos un aumento, cuando queremos que se nos abra una puerta. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que allí pedimos la gracia de Dios? Señor, dame gracia. Es normal. Pero dígame una cosa:
¿Cuándo pedimos la gracia? Cuando estamos en una situación difícil. ¿Sabe? Estos días he aprendido a pedir la gracia de Dios, que la gracia de Dios me sostenga, que la gracia de Dios me dé fuerzas, que la gracia de Dios haga que todas esas situaciones Dios saque provecho y algo bueno salga de allí. Y el que tiene la gracia de Dios, aún en los momentos difíciles, Dios se manifiesta con su gracia. Así que, mi amado joven, aprende a pedir la gracia de Dios incluso en los momentos difíciles. No solo cuando quieres algo. No, la gracia de Dios la necesitamos siempre. Diga conmigo, la necesitamos siempre. Y les voy a leer Mateo 14, 22 en adelante. Dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas. ¿Cuántos han tenido problemas muchas veces? ¿Verdad que sí? Dicen, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaba contra grandes olas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así nosotros? Solos. Nos sentimos lejos de quien nos puede ayudar y sentimos que las olas que se han levantado en nuestra contra han sido gigantes. Y sabe, yo me imagino los discípulos en aquella barca y tal vez ellos decían, pero ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué nos pasa esto si venimos de estar con Jesús? Venimos de estar sirviendo, venimos de estar haciendo la voluntad de Dios y nos enfrentamos a semejante cosa. ¿Sabe? Yo me imagino que ellos decían unos a otros, no entiendo. ¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Sabe? Muchas veces nos hemos encontrado así, preguntándole a Dios, Dios, ¿qué está pasando? No entiendo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tengo que pasar esta situación si lo único que yo he hecho es servirte, estar contigo, buscar tu presencia? Amén. Y nos encontramos en situaciones que nunca nos imaginamos. Nos encontramos en situaciones que tal vez muchas veces ni las provocamos, porque no hicimos nada que provocar aquellas situaciones. Pero ¿sabe? Te digo algo, muchas veces hay situaciones que van a venir a nuestra vida y esa va a ser la excusa de Dios para podernos llevar al otro lado. Van a venir situaciones a tu vida que tal vez no vas a entender, mi amado joven, pero eso es lo que Dios va a usar para llevarte a donde Él te quiere llevar. ¿Sabe? Las situaciones difíciles siempre van a sacar lo mejor que hay de Dios en nosotros. ¿Verdad que sí? Si hay algo que siempre pasa es que cuando hay situaciones difíciles, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar a Dios, ¿cierto o no? Buscar a Dios. Y entre más difícil la situación, más buscamos a Dios. Más intensamente buscamos a Dios. Entre más rudo esté el asunto, más vamos a Dios. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que aunque no nos gusten y aunque no queramos, son necesarias. Porque eso es lo que Dios va a usar para llevarnos al otro lado. Eso es lo que Dios va a usar para que nuestra fe crezca. Eso es lo que Dios va a usar para podernos llevar a donde Él quiere. Eso es lo que muchas veces Dios va a usar para podernos bendecir. ¿Sabe? Hay momentos en que estamos tan cómodos que si no viene una situación difícil, no nos movemos de allí. Nos quedamos en la comodidad, ¿verdad que sí? ¿Cuántos alguna vez por una situación difícil eso ha provocado que a usted lo promuevan en algo? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque eso hace que tu fe aumente, que tu confianza en Dios aumente. Pero ahora, ¿cómo es nuestro comportamiento durante el momento difícil? ¿Cómo es nuestro comportamiento en el momento de la prueba?
Mentira que todo es felicidad. Pero ¿cómo es nuestra actitud delante de Dios? Que te digo algo, mi amado joven, cuando tú estás en una prueba difícil, ¿qué es lo que sale de ti? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Sabe? Un día de estos estaba pasando ahí una situación y les cuento esto como un testimonio para que ustedes entiendan lo importante que es congregarse y estar en la casa de Dios. Pasé una situación difícil ahí con mi carro, casi me quedo sin carro, solo Dios y su misericordia, todavía lo tengo. y sabe, cuando estaba en medio de aquella situación, yo me acordé en una convención en Panamá, cuando el pastor Ricardo Arana, Matos, el de Noruega, contó que él estando aquí en Costa Rica tuvo una situación difícil, estaba ya, no sé, largo con su familia y se quedó botado en medio de la nada. Y dice que él lo único que hizo fue comenzar a llamar a los ángeles. Señor, manda ángeles, manda ángeles, manda ángeles. Y yo en momento, en medio de aquella situación, el Espíritu Santo trajo eso a mi mente. Un momento de una convención. Y yo entendí que yo tenía que comenzar a llamar a los ángeles. Y yo lo único que hice fue eso. Señor, manda ángeles que me ayuden, manda ángeles. Y comencé a cantar, manda a los ángeles a este lugar. Y para no hacerle largo el cuento, Dios mandó un hombre que no sé quién era y iba pasando por allí con un chapulín y me sacó el carro de donde estaba y Dios se manifestó. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Imagínese si yo en medio de esa situación me pongo a maldecir, o si yo en medio de esa situación me pongo a reclamarle a Dios, o si yo en medio de esa situación me pongo a decir, es que a mí nada me sale bien, todo me sale mal. ¿Se da cuenta? Por eso les digo, ¿cuál es nuestra actitud en medio de la prueba? ¿Cuál es nuestra actitud en medio de la circunstancia? Y póngale el nombre que usted quiera, porque todos aquí pasamos circunstancias, situaciones, dificultades, todos tenemos problemas, todos luchamos con cosas. Pero ¿cuál es nuestra actitud, mi amado joven? ¿Cuál es tu actitud? ¿Le pides ayuda a Dios en medio de? ¿O lo que haces es quejarte y decirle a Dios por qué? Es allí la diferencia. ¿Entiendes? Y entonces yo me imagino que los discípulos se preguntaban unos a otros, ¿pero por qué pasamos esto? Si estamos sirviendo a Dios. ¿Qué se hizo Jesús que nos dejó solos en este momento? Como nos hemos sentido usted y yo muchas veces, solos, creyendo que Jesús no está. Pero sabe, mientras ellos estaban en medio de aquella tormenta, dice la palabra que Jesús estaba orando, que Jesús se quedó solo para orar. Entonces yo me imagino que Jesús en medio de aquella oración estaba intercediendo por los discípulos para que Dios lo guardara. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, cuando creemos que Jesús no está, que no se aparece por ningún lado, es porque Él está intercediendo por nosotros. Así que, por eso te dije al principio, si tú sientes que estás solo y que ya no das más, no tires la toalla, que Jesús está pronto a venir a tu ayuda, amén. Y dice el verso 26, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. ¿Sabe? Cuando nosotros nos sentimos solos, muchas veces, y creemos muchas veces que Dios nos abandonó, pareciera como que perdemos la esperanza. Y muchas veces Dios puede ponernos a alguien para que nos ayude y no lo vemos porque estamos cerrados y nos enfocamos solo en lo malo, pero no vemos que Dios se puede manifestar en medio de aquella situación. Amén.
Y eso fue lo que le pasó a los discípulos. Ellos vieron a Jesús y no lo reconocieron. Ellos creyeron que era un fantasma. Yo me imagino que ellos tenían en su cabecita un colocho y dicen: venimos de estar con Jesús. Estamos pasando semejante situación. Y vemos aquel cuadro donde viene un hombre caminando sobre el agua. Ellos decían: no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero ¿sabe qué les dijo Jesús? No tengan miedo. No tengan miedo. Porque eso es lo que pasa en medio de la situación muchas veces. Nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor y creemos que no hay salida. Creemos que ya no hay solución. Pero allí es donde Jesús se aparece y dice: no tengas miedo. ¿Y sabe qué les dijo después? Tengan ánimo, yo estoy aquí. Y eso es lo que Jesús les quiere decir en esta noche. No tengan miedo. Ustedes no están solos. Yo estoy con ustedes. Yo estoy aquí. Amén. Y yo sé que a alguien Dios le está hablando en esta noche. Y Pedro, como era así de loquito y más aventado, aunque estaba lleno de miedo, dijo: entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Sabe? Cuando usted y yo estamos en medio de la prueba o de la dificultad, pareciera como que nuestra fe comienza a perderse. ¿Verdad que sí? Claro, porque uno quiere ver respuesta de parte de Dios. Y uno no ve la respuesta y uno dice: ¿pero dónde está Dios? Y la fe de uno comienza a flaquear, como le pasó a Pedro. Que Pedro, todo impetuoso, dijo: sí, yo voy. Pero donde vio que el asunto se puso más fuerte, dice que se comenzó a hundir. Eso quiere decir que él comenzó a dudar. A dudar. Pero eso es lo que tú y yo no podemos hacer. Tú y yo no podemos dudar cuando Jesús nos dice que está con nosotros. Amén. Dice: se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. ¿Se da cuenta lo que les decía ahora? En medio de la circunstancia que hacemos, buscar a Dios y pedir su ayuda desesperadamente. Y dice: y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y lo agarró. Así que si tú estás a punto de sentir que ya te hundes, Jesús está pronto a tomar tu mano, mi amado joven. Así que no desistas, no dejes de luchar. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús después? ¿Tienen tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo a Pedro. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? ¿Sabe? Las situaciones en nuestras vidas no son para que perdamos la fe. Al contrario, las situaciones y las circunstancias en nuestra vida es para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe crezca, para que creamos en Dios, para que entendamos que no estamos solos. ¿Sabe? En medio de la situación cualquiera que sea, Dios siempre se va a terminar manifestando. Díganme aquí cuántos en medio de una situación han perecido. No están aquí, ¿verdad? ¿Cuántos en medio de una situación lo perdieron todo? No, Jesús siempre se apareció. ¿Y cuándo se apareció? Cuando creímos que ya no había esperanza. Amén. Y tal vez otros no han pasado estas situaciones porque tal vez son muy jóvenes. Pero es tiempo que aprendan desde ahora para cuando llegue el momento difícil. Amén. Dice: cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. ¿Sabe? Porque cuando Jesús viene a nuestro encuentro, viene la paz y viene la calma. Cuando Jesús viene, aquella situación difícil que tú tenías, aquello con lo que estabas luchando, aquello cambia.
y todo comienza a ser diferente. ¿Y sabe qué? Y yo te aseguro que en medio de ese proceso tu fe va a crecer. Tu confianza en Dios va a crecer. Amén. Así que aprende a esperar en Dios y a esperar el tiempo. Dice, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. ¿Sabe? Cuando todo está bien, es muy fácil confiar en Dios. ¿Verdad que sí? Claro, cuando ellos ya vieron que todo se calmó, que el viento se detuvo, dijeron, de verdad, tú eres el Hijo de Dios. Pero antes, cuando estaban en medio de la prueba, ¿qué creyeron? Que era un fantasma. Entonces, ¿se da cuenta, mi amado joven? ¿Por qué no podemos perder nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en Jesús? Porque aún en medio de la prueba, Él se va a manifestar a nuestro favor. Aún en medio de la prueba, Él nos va a ayudar. ¿Cuántos aquí han pasado situaciones difíciles este año? Levante la mano. Todos, de una u otra forma. Todos luchamos con cosas. O tal vez situaciones que tú digas, no, yo no he pasado cosas tan difíciles, pero luchas con cosas que quisieras que ya no estén en tu vida. ¿Verdad que sí? E igualmente, tú luchas con aquello y peleas una y otra vez y sientes que no puedes, sientes que no avanzas. Sigue luchando, que Dios va a venir y te va a dar la mano y te va a sacar de allí. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que, mi amado joven, no dejemos de confiar en Jesús. No dejemos de creer en Él. Sin importar qué, sin importar la situación, sin importar la circunstancia. Que hoy nos vayamos con una convicción fuerte en nuestro corazón de que Jesús no se ha olvidado de nosotros. ¿Sabe? Cuando muchas veces te has sentido solo, triste, llorando en tu cuarto, tal vez muchas veces deprimido, y tal vez has llorado mucho, llorado, y tal vez te has dormido llorando, y al otro día te despiertas y te sientes diferente. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sabe qué pasó ahí? Jesús vino. Jesús vino. Así de sencillo. Cuando tú te dormiste desconsolado por lo que fuera, sentías que ya no había nada, que ya nadie te podía ayudar, y lo que hiciste fue llorar hasta que te quedaste dormido. ¿Sabe qué fue eso? Que Jesús vino a ti. Y al otro día te despiertas como si no hubiera pasado nada. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Eso quiere decir que Jesús vino a ayudarte. Y así va a venir las veces que sea necesario. Y sin importar la situación. Amén. ¿Cuántos entendieron? Así que no dejen de confiar en Jesús. Les amo, les bendigo. Eso era lo que les quería compartir.